Aquí casual con Víctor Umaña. ¿Cuál es tu otro apellido, Víctor? Vargas. Vargas. Víctor Umaña. Mucho gusto, Vargas. Tao. ¿Todo bien, Víctor? Todo bien. Un gusto estar aquí con vos, con una persona que respeto mucho profesionalmente. Siempre leo tus artículos de opinión. Muchas gracias. En diferentes lados. He de decir que no lo voy a presentar como debería porque se me va el programa. Economista, tienes estudios en administración pública, ¿no? Geopolítica, sos profesor del INCAE, tratabas mucho el tema de sostenibilidad con el agro, estás metido en fútbol, fuiste el CEO del Mundial Femenino Juvenil que se realizó en nuestro país. Actualmente trabaja en divisiones, aporta en divisiones menores del Saprissa, en fin. Por eso te digo, hago un resumen muy escueto, pues para no alargarme tanto, Víctor, pero los méritos tuyos son enormes, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Y un placer estar aquí con vos. Una vida de estudio, Víctor. Pues sí, me quemé las pestañas. En Suiza, ¿verdad? Desde chiquillo. Sí, tuve la suerte de que el INCAE me apoyara para irme a estudiar y estuve en Suiza en un par de oportunidades haciendo una maestría y estudios de doctorado. Vi una charla tuya, incluso creo que en un TEDx también, que me llamó mucho la atención. Vos crees mucho en el potencial de Costa Rica como país, ¿verdad? Tengo la impresión. Definitivamente, Costa Rica tiene cosas que la diferencian muchísimo, que la hacen ser un ejemplo en el mundo. Y lo que hace falta en muchas ocasiones, Tavo, es que nos la creamos. Me parece que hay mucho pesimismo en el ambiente. Pero sí tenemos los fundamentos. Digo, porque yo me lo puedo creer, pero si no tengo... No, totalmente. Y es cuestión de que lo veas en diversos sectores donde costarricenses han destacado a nivel global. Y además, y lo ves en la historia de Costa Rica, como Costa Rica siendo un país pequeño, olvidado, lejos de todo, sin las riquezas obvias por ejemplo, del tiempo de la colonia. Que hasta nos llegó de últimos el ACT y todo eso. Sí, todo eso. Costa Rica decidió ser diferente y decidió abrazar al mundo, además, desde tiempos antitos de ser independientes, decidimos exportar café y a través de eso nos hemos compenetrado con la globalidad de alguna forma y hemos salido adelante. Hemos tenido altos y bajos, por supuesto. Yo sé que muchos ahora pues, estarán un poco pesimistas de cómo va el país. Sin embargo, yo creo que tenemos muchísimos factores para sentirnos orgullosos y para poder dejarle un buen legado a nuestros hijos y nietos. Incluso haces deporte también, que fue algo que no dije al principio. ¿Has hecho Ironman? ¿Eso es cierto o es solo el papel? No. Es que ser Ironman, No. Palabras mayores. He hecho 2 Ironmans del full, grandes. Uno en Arizona y el otro en Zúrich, en Suiza. Muchos medios, muchos maratones. O sea que sos disciplinado. Me gusta mucho. Yo no diría disciplinado, sino que es que me gusta mucho, me apasiona mucho. Entonces es más fácil dedicarle tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y el fútbol, qué te conectó con el fútbol? Como todos, jugué chiquillo, no era tan malo. Tuve una... Todos dicen que no eran malos, a mí me llama la atención. Luego viene aquello de la lesión en la rodilla, tuve una coincidencia afortunada. Cuando yo estaba en la escuela, yo estaba en una escuela en Moravia y salí de la escuela en el año 83. Y ahí se jugaba un campeonato escolar muy famoso que era el Colegio San Francis. ¿Vos estabas en San Francis? No, yo estaba en otra escuela, se llamaba San Anthony, se llama San Anthony. Sí, porque yo estuve en el Sion, entonces jugábamos en el circuito colegial contra San Anthony, contra San Clair, contra Lincoln, contra San Francis. Sí, correcto. Y la Porfirio Brenes de Moravia. La Porfirio Brenes, sí. El entrenador de fútbol del San Francis era don Rogelio Rojas, que fue un entrenador incluso de la selección nacional varias veces. Y don Rogelio trajo a Guimaraes. Que después Guimaraes entrenó al San Francis. A la Lincoln. A la Lincoln. Sí, a la Lincoln. Bueno, entonces don Rogelio y otro el entrenador del María Inmaculada, que era apellido Johnson, hicieron una selección de chiquillos de Moravia en el 83. Bueno, ese equipo, creado en el 83, en el año 89, fue campeón nacional juvenil del país. Y yo estaba en ese equipo. Y decía que algo jugaba para estar ahí. Pero ve qué vacilón.
yo era, digamos, volante central, Ujú. número 8, como su majestad, ¿verdad? Ah, me este, imagino. eh, pero el que jugaba titular era Justin Campos. Ah, Justin Campos. Entonces, el año que quedamos campeones, la verdad es que jugué poquísimo, sí, porque sí, Justin era sobresaliente en divisiones menores. ¿Verdad? Ya, digamos, ya en primera división era un buen jugador, pero sí, sí, en divisiones menores era un jugador sí, sí. sobresaliente. Entonces, sí, ya hasta los 18 jugué fútbol, digamos, federado, Ujú, y después de seguir mejengueando hasta la fecha. Yo todos los miércoles juego fútbol con un grupo de ujú. amigos. Y es cierto para vos que el fútbol viene siendo un reflejo también de nuestra sociedad. Totalmente. Y más allá, mira, más allá de un reflejo, o te lo digo diferente, es el reflejo bonito de nuestra sociedad. Ah, bueno, eso te iba a preguntar porque mm, Es el reflejo bonito de la sociedad en el sentido de que, primero, de las muy pocas cosas que nos quedan en el cual todos somos iguales, eso sí. ¿verdad? Digamos, es un factor igualitario, o sea, independientemente de tu posición socioeconómica, lo que hayas estudiado, de dónde vivís, a todos nos gusta el fútbol. En el estadio vamos y somos relativamente iguales en Sí, el sí, estadio, ¿verdad? A todos nos encanta la CL, todos discutimos sobre fútbol. Entonces, esa, esa cualidad me parece que hay que rescatarla del fútbol. Y después, obviamente el fútbol tiene, como cualquier otro deporte, pero especialmente un deporte colectivo, tiene todos esos atributos que lo hacen una escuela en sí mismo. En el fútbol aprendes normas básicas de comportamiento, aprendes los beneficios del trabajo en equipo, aprendes los beneficios de la disciplina, aprendes a lidiar con los fracasos, a lidiar con la ira. Es decir, entonces yo creo que el fútbol sigue siendo algo maravilloso para Costa Rica. O sea que formativamente para vos el fútbol tiene mucha valía. Totalmente, totalmente. Y por supuesto que hablamos de fútbol porque es lo que nos encanta en Costa Rica. Ujú, Hay muchos otros deportes colectivos que enseñan claro. cosas parecidas, pero para nosotros el fútbol sigue siendo algo muy importante. Y a nivel organizativo, digo, porque si es el reflejo en buena parte de lo que es nuestra sociedad, organizativamente yo te podría decir algunas cosas del fútbol nuestro que no están nada bien y que creo que ciertamente se reflejan en nuestra sociedad también. Correcto. No, diste en el clavo. Es decir, el fútbol también, por eso te decía que refleja en parte lo bonito de nuestra sociedad, pero también refleja las cosas negativas. Ujú, Eh, la organización del fútbol en Costa Rica es muy heterogénea. Entonces te encontrás casos de éxito, te encontrás casos donde refleja, digamos, esa noción de que llegó el más vivillo, el que se saltó la, ujú. la, la- la fila, ¿verdad? El que se coló, cosas de ese tipo vos la ves en el fútbol. Eh, de alguna forma no es lo profesional que uno quisiera. Eh, definitivamente conviven estructuras totalmente anacrónicas, es decir, que no deberían seguir ahí. Incluso me atrevería a decir que el fútbol se presta para cosas que no deberían ser, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, es un buen reflejo de la sociedad. Em, ¿Vos cómo ves? Y ya te voy a decir por qué te estoy haciendo esta pregunta y este amarre. Em, el ámbito político metido en el fútbol, mucha gente lo critica. Te explico. Ujú. Y yo le digo a la gente que la política está en todo y que no es algo negativo. O sea, la política no tiene por qué tener una connotación negativa y en toda estructura de poder tiene que haber política. Y el fútbol tiene estructuras de poder. Hasta en la cancha los jugadores tienen una Claro. estructura de poder, ¿verdad? Hay uno que es el capitán, otro que es el de experiencia, otro que es el novato. Eh, pero ¿cómo hacer para que esto no se enturbie o no se Ujú, ensucie? ujú. Sí, la política es la competencia por el poder, vos lo dijiste Ujú. bien. Y Competencia sana, en es principio. la competencia En por el principio. poder. Luego vemos que en el fútbol hay argolla, que es Uno- igual que en política. claro, entonces, digamos, las sociedades conforme han evolucionando, han determinado sistemas para que esa competencia sea
lo más civilizada posible, porque antes lo que teníamos era dictaduras o reyes o monarquías, y entonces no nos gustaba el rey, lo quitábamos, en fin. Como decía Winston Churchill, Que lo admiro mucho, dicho sea de sí, paso. él tenía una frase muy interesante, decía, la democracia es el peor de los sistemas, ¿verdad? Pero es el mejor de todos al mismo tiempo, ¿verdad? Y bueno, el fútbol tiene una estructura de poder, la gente aspira a tener ese poder y hay diversas formas de ostentar ese poder. Entonces, me parece que donde tenemos el problema es que esas estructuras permiten la llegada, digamos, de ciertos individuos, porque al final es un tema de personas, que llegan ahí simplemente por llegar, por tener Notoriedad, digamos. por tener notoriedad, por tener minutos de televisión, por tener minutos de radio o simplemente por viajar. Hace poco escuché una entrevista de un connotado miembro del comité ejecutivo que decía básicamente eso, bueno, a nosotros lo que nos gusta es viajar. Ajá, yo también lo escuché. Entonces yo, bueno, ok, y todo bien, ¿verdad? Pero bueno, entonces, claramente, con esas mentalidades, pues, obviamente, no vamos a llegar muy lejos. ¿Crees que se ha hecho más atractivo llegar al fútbol que a la política, digamos, tal y como la conocemos en nuestro país? ¿Me entiendes? Sí. O sea, que es más atractivo llegar a ser presidente de la Liga de Saprissa de Herediano, por ejemplo, de Cartaginés, que llegar a ser presidente de una institución autónoma. Definitivamente, definitivamente. Porque el fútbol te ofrece más cosas bonitas, entre comillas. Es más exposición y menos bronca, ¿verdad? La política electoral nacional se ha vuelto muy grosera, muy, digamos, con un altísimo costo personal. No lo digo que en el fútbol no, porque si uno revisa los acontecimientos recientes y uno ve cómo se lastiman las personas, ¿verdad? Porque, digamos, vos y yo podríamos tener opiniones distintas sobre Rodolfo Villalobos, digamos, ¿verdad? Pero la forma en que Un saludo a Rodolfo, que va a estar descansando por ya. supuesto, un gran saludo, y se lo merece en la FIFA. Sí. Pero entonces, la forma en que la gente se ensaña contra él, por decir algo, por decir Rodolfo, Sí, a nivel digamos, personal. no tiene ningún sentido, Correcto. ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero la política nuestra en este momento se ha vuelto tan antagónica, tan polarizante. Y destructiva. Y destructiva. Y además, algunas personas han entendido muy bien cómo se juega el juego y me parece que han abusado de él, ¿verdad? Y se aprovechan de esa polarización y la alimentan. Y eso es una cuestión que a mí me preocupa muchísimo. Y decime una cosa, antes de ir a la pausa, porque después de la pausa quiero hablar con vos del fútbol dentro de la economía de nuestro país, ¿verdad? Y cómo hacer que el fútbol sea un negocio sostenible, que no sea un negocio que dependa de cómo nos va en el mundial y todo eso. Pero antes de eso, ¿qué análisis haces del rol de los medios de comunicación? Por ejemplo, y sigo con el paralelismo, dentro de la política, como la conocemos, los medios reciben ciertas críticas, medios que están también pro gobierno, medios que están antigobierno. Ahora se da mucho eso, ¿verdad? Bueno, en el deporte, en el fútbol concretamente, ¿cómo analizas el papel de los medios deportivos? Mira, de los periodistas deportivos. Es muy curioso, a mí me parece, porque es en la prensa deportiva, creo yo, el único caso donde los periodistas cruzan la línea constantemente o no se dan cuenta de que están cruzando la línea constantemente entre la noticia y la opinión. Correcto. Entonces, se mezcla la noticia con la opinión, entonces vos no estás, el oyente o el televidente, el cliente de ese producto, no puede diferenciar cuando el periodista está
opinando o cuando está dando una noticia. Bueno, perdona, eso yo lo entiendo, porque no está mal que el periodista opine. No está mal. Lo malo es que trate de enredar la opinión que tiene con los hechos. Sí. O sea, primero sería exponer los hechos, Exacto. esto, y después mi opinión. Y me parece que es muy común también en ciertos medios una técnica que creo que no es válida. Ojo, no soy periodista ni estudié comunicación, y simplemente es la opinión de alguien que no sabe, pero usan una técnica como del parafraseo. Y entonces incluso llegan como hasta inventar diálogos, ¿verdad? De lo que pasó en el camerino, de lo que le dijo el presidente, de lo que supuestamente dijo el árbitro, y arman con una novela ahí, y que estoy seguro que mucha gente se la cree, ¿verdad? Pero me parece que es muy irresponsable. Y creo yo que hay dos cosas. Primero, hay un cambio generacional en la comunicación deportiva. Yo crecí, fue cuando te conocí, admirando a Berardo Herrera, con que tenía a Yashin de segundo, ¿verdad? Con Alex, ¿verdad? Sí, sí, sí. Alex Mazón, yo estuve en Leo ese Monumental. Claro, ahí fue donde nos conocimos. Sí, sí. Y en una vuelta a Costa Rica, me acuerdo perfectamente. Sí. Y ese tipo de periodismo creo que va de salida. Correcto. Y va emergiendo otro periodismo que está más ligado a eso que acabo de escribir, que está más consciente del poder de las redes sociales, de más de los clics, de la noticia bomba. Sí. Y creo que eso no está bien. Y tal vez aquí lo estoy diciendo con canas y seguro la gente dice, este viejillo que ya no entiende de nada. No, pero me parece que ese es el camino incorrecto. A mí yo creo que vale la pena que el periodismo deportivo, y digo, esto no lo hablo desde una tarima y encima de nadie, no, yo estoy ahí, pero sí me parece, haciendo una autocrítica o una autorreflexión, que el periodismo deportivo tiene que hacer una parada y tener un poquito más de profundidad en el análisis. Y yo creo mucho en los programas de opinión, porque creo que el periodista muchas veces sabe cosas y está bien que opine, pero estoy de acuerdo con vos. No se vale mezclar los hechos con mi opinión. Mira, son dos exposiciones separadas. Y habiendo dicho eso, mira, esto aplica también para la prensa general. Sí. Para la prensa general, porque, mira, yo soy asiduo, digamos, invitado a algunos programas de opinión. Te escucho, sí. Yo soy tu seguidor, Víctor. Muchas gracias, Tavo, igualmente. Pero justamente en esta coyuntura polarizante en que estamos, me parece que los periodistas, algunos periodistas, incluso a lo mejor por instinto de supervivencia, han tomado partido de uno u otro lado, y me parece que eso no es correcto. Sí, y yo creo que el periodista, o los periodistas, tenemos que pellizcarnos, porque también he de decir, Víctor, que hay dirigentes más avispados que terminan utilizando al periodista, ¿me entiendes? Es como los políticos, ¿verdad? Lanzan primero, leía hace poco con el candidato ultraderechista de Argentina. Milei. ¿Qué es lo que hacen? Porque igual en el deporte se da. Lanzan una declaración bomba. Viene el periodista, le critica esa declaración bomba, sale otra vez el dirigente a decir, no, me malinterpretaron porque la prensa, esto, lo otro, y ahí se arma el juego para estar siempre expuesto. Tienes razón. Entonces, es como un patrón que usan ciertos populistas. Claro. Y en el fútbol también hay populistas. No, entonces, tipos que son muy inteligentes, porque uno ve a Milei con esa, parece Sandro de América, ¿verdad? El tipo es vivísimo, claramente. Pero él sabe cuál botón. Y va a ganar. Y sabe cuál botón es el que hay que apretar. Claro. Y entonces los demás caemos en el juego. Y sí, los periodistas no se preocupan más por su formación y por el análisis profundo, caen en ese juego. Pero bueno. Así es. Vamos a ir a la pausa y al regreso quiero que hablemos eso, del fútbol como negocio. Y un negocio que ojalá sea sostenible. Aquí Casual con Víctor Umaña. Aquí casual con Víctor Umaña. El fútbol como negocio. Sí lo es como negocio, ¿verdad? Sí, ¿o no? Totalmente. Tiene esa faceta. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo el fútbol es un negocio? Hay gente que se insulta
yo he hablado con varias gente y le digo, es que ustedes tienen que entender que el fútbol es un negocio, es una industria, y hay gente que se insulta, tal vez no lo entiende bien. Bueno, o sea, a nivel de aficionado es normal que la gente casualmente sea fanática y visceral y polarizante, qué sé yo. A nivel de dirigentes, eso no tiene mucha razón de ser, pero bueno, uno lo traiciona, lo traiciona el corazón. Güey. Pero evidentemente el fútbol es una industria, para empezar, es una industria que puede ser exitosa en Costa Rica, puede ser mucho más exitosa de lo que es. Tiene algunas, digamos, algunas fallas de mercado, por decirlo así. Es una estructura muy piramidal, es decir, las organizaciones que ganan dinero en el fútbol son muy pocas y concentran la mayoría de las ganancias. Pero esas organizaciones no pueden subsistir sin las demás. ¿Verdad? Vos no puedes jugar contra vos. Un campeonato de 3 o de 4. No se puede, necesitas a los demás. Entonces, ahí es donde está el detalle, digamos, cómo lograr que haya una industria que sea capaz de jalar a todos, o sea, que todos sean parte, que todos reciban algunas de los beneficios de esto, y que al mismo tiempo permitan competencia sana, y que el equipo, las organizaciones que hacen mejor las cosas, sean las más exitosas. Pero tenés que tener conciencia que los demás tienen que estar ahí y de alguna forma sobrevivir y de alguna forma, pues, pasarla bien. Yo creo que en eso... Ser un poco comunistas, digamos, en la organización. Exacto, pero te voy a decir cuál es la organización comunista más eficiente en el mundo. Que para la gente ser comunista es casi mentar la madre. ¿No? Sí, obviamente estamos diciéndolo entre comillas. Es las organizaciones deportivas de los Estados Unidos. Entonces ahí vos tenés ligas, las grandes ligas, la NBA, la NFL es la más exitosa de todas además, en que hay un negocio que es la liga, ¿verdad? Que tiene participantes, los participantes son dueños de esa liga. Hay un comisionado, eso sí, ¿verdad? Claro, hay una estructura y todo, pero hay una noción de compartir ganancias, de compartir recursos, de definir reglas entre todos. Hasta los derechos de visualización son compartidos. Son compartidos, entonces... Claro que los Lakers o los Dodgers o los Yankees son mejores, son organizaciones mucho más grandes, más exitosas, pero todo el mundo gana, todo el mundo se siente parte de la familia, todo el mundo está tranquilo. Y entonces es esa noción de poder compartir, y sí, tiene relación con una comuna, sí, está bien, pero eso es lo que creo yo que los ha hecho exitosos, más allá del tamaño mismo del mercado de los Estados Unidos. Pero yo creo que aquí deberíamos empezar a entender partes de cómo se juega ese negocio. Pero creo que a los dirigentes nuestros, no puedo generalizar, pero a algunos les costará tal vez entender por qué, si gracias a mí, que soy el foco de atención, que soy el que produce la mayor cantidad de ganancias, ¿por qué lo tengo que repartir con otros que no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Salgámonos del fútbol masculino de primera división. Hablemos del fútbol femenino. Que lo está bien. Empezando. Está empezando, digamos. Hoy el fútbol femenino es, digamos, amateur. ¿Verdad? Pero hay 2 equipos o 3 equipos que pueden pagar, que están al día con la caja, que están al día con Hacienda. Los demás no tienen esa capacidad. Entonces, ¿qué ganas con el equipo que sí pudo hacerlo, que sí invirtió bien y todo? Que lo gane todo siempre y los demás nunca ganen nada. Se va a hacer un campeonato de uno. Entonces, y va a perder atractivo. Nadie va a seguir ese campeonato. Entonces, bueno, creo que ahí hay como que el lienzo está en blanco. Ahí puedes diseñar, ¿verdad? Un torneo que tenga algunas de esas características, una liga que tenga características como las de Estados Unidos. Compartimos derechos de televisión, fijamos ciertas reglas de topes salariales, fijamos reglas de qué es lo que les podemos dar a las chicas, traemos un patrocinador grande, es para todos los equipos, ¿verdad? Entonces ahí construís una base
que permita que la liga se desarrolle, que permita que tenga más jugadoras, que sea más atractivo para los aficionados, que sea más atractivo para la televisión y para la radio. Entonces ahí vas construyendo. Entonces ahí me parece que podemos tener un laboratorio muy bueno para algo que podríamos luego extrapolar a la primera división masculina. Claro, el primero que tiene que estar capacitado es el dirigente, ¿no? Así es, tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo. Me parece que ahora hay una coyuntura interesante, ¿verdad? A nivel federativo llegó Osael Maroto. Un empresario. Un empresario más exitoso, con una base académica interesante, y me parece que con ganas de hacer las cosas de forma correcta, y sobre todo me parece que en un momento clave en que la mayoría de los equipos de primera división creo que están satisfechos con esa elección. Entonces creo que hay un buen momento para hacer cambios de ese tipo. Víctor, ¿y cómo es? Porque esto tiene que ver con el fútbol como negocio, ¿verdad? Yo lo veo bien, por ejemplo, yo lo veo con buenos ojos el hecho de que en el nuevo comité director esté presente el presidente de Saprissa, el presidente de la Liga, el presidente de Cartago, el presidente de Fuerza Herediana, y bueno, está también la presidenta de Punta Arenas, pero que estén representadas las 4 fuerzas. ¿Cómo lo ves vos? Mira, en este momento bien, me parece adecuado. Yo creo que si me preguntas, yo creo que esa no es la forma ideal de manejar el fútbol. ¿Cuál sería? Sí, yo lo que creo es que las organizaciones, digamos, la primera división, por supuesto que debe tener un peso preponderante en la federación, pero yo creo que la forma tradicional en que el comité ejecutivo, que es la junta directiva, digamos, la junta directiva de la federación, cómo ha manejado el fútbol, no es la adecuada, porque esos miembros lo hacen no como una junta que debe marcar el rumbo, definir la estrategia, la visión, la misión, los objetivos, sino que se meten en la operación del día a día. Eso así ha sido siempre. Entonces eso entorpece enormemente el trabajo de una organización. Es decir, vos en una empresa de comunicación, que tiene una junta directiva y tiene dueños, vos no ves a la junta directiva, a los dueños decidiendo quién va a presentar el programa en la mañana, quién es el chofer de fulano, no sé. O sea, esas cosas que uno las ha visto en la federación no deberían ser. Entonces, esa junta directiva que está bien con esa representación, perfecto, pero debería solo tener funciones de estrategia, funciones estratégicas, y delegar las acciones del día a día, o sea, la ejecutividad, delegársela a una funcionaria o un funcionario que tenga esa capacidad de ser un director ejecutivo con todas las facultades para tomar decisiones, y que la responsabilidad está sobre él y sobre staff administrativo, pero no darle ese poder ejecutivo a los dirigentes, porque eso desenreda la cosa. Entonces, claro, cuando las cosas salen mal y entonces la gente habla del arbitraje, entonces yo recuerdo cuando alguien decía, pero usted que se queja del arbitraje hoy, pero usted es miembro del comité ejecutivo, ¿qué hizo usted? A mí no me toca hacer nada por el comité ejecutivo, por eso hay una organización de arbitraje, para eso hay un secretario general, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto dura la armonía de este comité ejecutivo, ¿verdad? Pero es que no puedes tener dos roles, no puedes ser directivo y al mismo tiempo ser ejecutivo. Pero ellos mismos lo asumen a veces, ¿verdad? Claro. O sea, Víctor, y yo tengo no sé si es cerrado o no, tengo la idea de que el fútbol de nuestro país hoy todavía, a pesar de que podría ser un negocio muy fuerte, no lo es tanto. Incluso yo tengo la percepción de que el fútbol de la primera división fue salvado por 2 empresas de comunicación, ¿verdad? Por FUTV y por Tigo. Digo, porque he estado metido en esto y yo sé que había un faltante ya de dinero en algunas organizaciones, y que si no aparecen estas empresas, que al final, viéndolo desde arriba, terminan
entre comillas, tirándole un salvavidas a muchos equipos, ¿verdad? Que si no, no sé qué harían. Pero no se puede depender de eso, ¿no? Y no se debería depender solo de eso. Aunque sé que los derechos de visualización hoy en día mandan. Mira, coincido parcialmente con vos. Es decir, yo creo que el negocio en el mundo está alrededor de los derechos de Ahora le digo de visualización porque viste que hay apps y... Sí. Y voy a usar tu aprender de vos. Es que el Inter de Miami, por ejemplo, lleva lo que lleva Claro. por Apple TV, ¿verdad? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, esos derechos de visualización son la base del negocio hoy, Sí. ¿verdad? Y ahí es donde hay que trabajar de tal forma de que los dueños de los derechos puedan seguir y aumentar sus ingresos de tal forma de que puedan repartir eso. Y ahí es donde hay que entender la característica de espectáculo que tiene el fútbol. Entonces, la puesta en escena, en donde, por ejemplo, la Premier League es brillante. Como negocio es una cosa, un modelo. Sí, pero digamos, en general, pero digamos específicamente el fútbol. La puesta en escena, la toma inicial, cómo salen los jugadores, las canchas espectaculares, digamos, la publicidad en los estadios, aunque sean estadios viejitos y todo, sean perfectos. Aquí vamos al Collella y perdón por, ¿verdad? No. Vos ves esa contaminación visual por todo lado, el brillo de la torre de iluminación sobre la cancha sintética. Entonces se ve ese parche en la cancha. Sí. Y te aporto, nada más, porque me voy a aprovechar. Sí. A veces vos vas aquí a una conferencia de prensa post partido, que nada cuesta poner un banner que la televisión es la mentira más grande que se ha inventado, ¿verdad? Sí. Entonces se ve lindísimo, pero nada cuesta hacer eso y no se hace. Exacto. Y esas cosas. Los detalles, ¿verdad? Aprovechando una analogía deportiva, un equipo que hizo gran diferencia en ciclismo fue el Sky, Claro. que ahora es el Ineos, donde estuvo un tiempo Andrea Amador. Ese equipo fue diferente porque tenían una filosofía de las ganancias marginales, que es, ellos decían, mejorar los pequeños detalles, la suma de la mejora de los pequeños detalles es lo que va a hacer la diferencia. Entonces llevaban a las grandes vueltas, llevaban las almohadas de los jugadores, de los ciclistas, el colchón, la nutrición y las aquí. Después se le han caído un poco las medallas porque nos hemos dado cuenta de otras cosas, pero en esos detalles. Bueno, Sporting está ha la hecho un diferencia. esfuerzo que yo se lo aplaudo en esos detalles, pero bueno. Por supuesto, el estadio de Romoser Estaba muy cuidadito. está muy bonito. Está todo muy lo que- bonito. Viste que incluso en esos temas de contaminación visual quitaron un montón de la publicidad y más bien la pusieron en blanco y negro. Exacto, Entonces se ve muy bien con los colores de Sporting, ¿no? sí, Por sí. supuesto. Y no es de extrañar que sea Sí, Sporting sí, el que lo esté correcto. haciendo. ¿Verdad? Pero entonces, de nuevo, en esa puesta en escena me parece que hay muchísimo que podemos aprender para hacer de esto un mejor espectáculo. Yo estoy seguro que con el concurso en este caso específico de Tigo y FUTV. FUTV, esto va a poder ser mejor. Pero entonces tenemos que meterle a las canchas, tenemos que meterle a los horarios, ¿verdad? No es posible estar jugando 11 de la mañana, ¿verdad? Horarios que ya dejaron de ser. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no cuestan nada hacerlas, la verdad. Y que yo creo que eso haría un poco más sostenible al fútbol, porque al final un fútbol como el nuestro, la otra beta de ganancias debería ser la venta de jugadores, ¿no? Sí, definitivamente. Costa Rica debe, creo que encontrar un nicho donde colocar jugadores. Parece que ahora el mercado está un poco enredado. La participación de varios, digamos, intermediarios en esto y hay que ir como limpiando un poco eso, porque definitivamente sin venta de jugadores también no vamos a ir muy lejos. Y eso tiene que ver, como vos decías temprano, es decir, no queremos solo depender de que pueda ir al Mundial, ¿verdad? Pero si hacemos las cosas bien, vamos a ir siempre al Mundial, claro. viéndolo de otro punto de vista. Pero así es. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar ya en nuestro último segmento, Víctor, de un poco el desarrollo de ligas menores, porque creo que es
la base definitivamente, ¿verdad? Y no solo hablando del fútbol, sino de la formación de mejores personas también. Aquí Casual con Víctor Omaña. Aquí Casual junto a Víctor Omaña. Víctor, las divisiones menores, que también deberían de ser el punto de partida de un negocio, ¿verdad? Y un negocio no solo económico, sino también un negocio formativo, pensando en el país, más allá de solo pensar en el fútbol. Mira, creo que el primer objetivo debe ser lograr que la mayor cantidad de chiquillos juegue, ¿verdad? Entonces es como lo primero que nos debemos plantear. ¿Por qué? Hace 40 años, cuando vos y yo éramos más chiquillos, casi todos jugábamos fútbol, ¿verdad? En la calle, donde sea. Donde sea. Hoy no es así. Hoy no es así, primero porque hay más competencia, es decir, hay más formas de entretenerse, empezando por el celular. Y la forma de consumir entretenimiento es ahora distinta. Y segundo, porque ahora no hay muchas facilidades para que la mayoría juegue. Es decir, es más peligroso salir a la calle, somos más personas, cuesta más jugar ahora. Entonces, necesitamos crear las facilidades para que jueguen más niños, que entren, digamos, en las etapas iniciales. Ya los clubes, obviamente, ellos necesitan tener una estructura de divisiones menores. Esa estructura de divisiones menores tiene que tener muy claro desde el inicio cuáles son los objetivos. Porque si vos te ceñís exclusivamente en llevar jugadores a primera división o en vender jugadores, es probable que te decepciones rápidamente porque no vas a ver los resultados. ¿Verdad? Entonces, desde el inicio hay que tener, creo yo, el objetivo de, bueno, aquí lo que estamos es primero que todo formando mejores personas. ¿Verdad? Estamos dándole oportunidades a niños, sobre todo niños y niñas de escasos recursos, que puedan formarse además, que puedan tener una educación, que puedan salir del colegio. Buscar becas incluso. Exacto, ¿verdad? Pero incluso para muchos, más allá de becas para ir a estudiar en una universidad. Sí, correcto. El fútbol puede ser la diferencia para que esa persona pueda terminar el colegio, la escuela y el colegio, la secundaria. Entonces yo creo que esos objetivos se los deben trazar. ¿Por qué te digo esto, Tavo? Porque si uno solo se fija en los números, fríamente en los números, y esto no es una idea mía, sino que la escuché recientemente. No te da. No solo que no te dé, es que vos podés decir, bueno, si yo le estoy metiendo 100 pesos a esto y lo que me está produciendo es 10 pesos, porque esos 100 pesos mejor no me los ahorro y los gasto y compro jugadores directamente. Y compro jugadores de 16 años, 17 años, que otros hagan el trabajo. Ser un razonamiento, bueno, es una forma de administración diferente. Exacto. Pero entonces claramente no estás cumpliendo con tu misión, con tu propósito estratégico, que creo yo debería ser la formación de mejores personas a través del deporte. Que por dicha creo que, por ejemplo, la Liga y Saprissa lo tienen, ¿no? Esa forma de pensar. Puedo hablar por el Saprissa, sí, correctamente, sí. Que claramente lo tiene. Estoy seguro que en la Liga piensan parecido, ¿verdad? Pero sí, ese debe ser, creo yo, el norte. Entonces, una vez que tenés eso claro, me parece que entonces ya podés, ahí sí, ya diferenciar, bueno, cuáles son los procesos óptimos para que más chiquillos logren llegar. Y los que no logren llegar, ¿cómo le vas dando avenidas de salida? Como un chiquillo que llegó hasta los 15 y ya, por obvias razones, esto es un deporte competitivo, se va haciendo los filtros, hay un embudo. Bueno, ese chiquillo de 15 que ya no va a llegar, que ya sabes que no va a llegar definitivamente, bueno, ¿qué le decís, cómo se lo decís y a dónde lo mandás? ¿Verdad? Para que de alguna forma siga vinculado al fútbol. Y conforme vas llegando ya a las etapas más competitivas, bueno, igual, mira, cada año a lo mejor llega uno o llegarán dos. No más que eso, ve las estadísticas, ve los últimos que han llegado. Al deporte competitivo. Y cómo han llegado, ¿verdad?
¿cuántos de esos has podido vender efectivamente? Es decir, realmente el embudo tiene una boca muy, muy pequeñita al final. Entonces, bueno, ¿qué haces con los demás? Que son la mayoría. Ajá, ¿a dónde los mandás? Entonces, bueno, están las becas deportivas. Ahí me parece que Costa Rica está posicionado muy bien en el mercado, sobre todo Estados Unidos, porque bien que mal, la mayoría de nuestros chicos han podido estudiar, han tenido esas facilidades y han podido salir adelante. Pero entonces, Tavo, lo que yo te digo es, fijémonos cuál es nuestro objetivo ulterior, el objetivo grande, la visión que tenemos de ligas menores. Una vez teniendo eso claro, lo demás sale más fácilmente. ¿Vos crees que el gobierno, el Estado, porque nosotros estamos tal vez acostumbrados a que el fútbol no recibe, digamos, tanto apoyo del Estado? El fútbol es una organización privada, ¿verdad? Pero con un interés público tremendo, ¿verdad? Lo digo porque, por ejemplo, vos ves en Guatemala se está apoyando fuertemente, el Estado ha apoyado en los últimos años fuertemente el deporte, incluso el fútbol. Incluso el fútbol. Aquí, ¿cómo te imaginas que debe de ser el rol del Estado con respecto al fútbol específicamente? Yo creo que el Estado... ¿O el Estado no tiene que ocuparse para nada de eso? El Estado debe preocuparse porque haya una participación masiva en los deportes. Después cada quien escogerá qué va a jugar, Claro. pero debemos crear las facilidades. Todas las escuelas deben tener programas de educación física. Sí, como masificar el deporte. Pero te lo digo, Víctor, porque también el deporte como imagen en un evento competitivo a nivel mundial, al Estado le sirve, ¿no? Correcto. Entonces, el fútbol no necesita al Estado en Costa Rica. El fútbol es una estructura suficientemente sólida en donde el Estado lo que debería hacer es no estorbar, mi opinión. Ahora, ¿qué debemos hacer ahora en Costa Rica? Tenemos que quitarle las trabas a los deportes y al fútbol en particular, y a eso me refiero, es permitir la publicidad. A eso iba, ese era mi otro punto. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer de inmediato, porque no podemos tener esa... No, amarrados. Estar o sea, amarrado. Es que ese era mi otro punto, porque suponía que me ibas a decir que el Estado no. Pero entonces está bien, el Estado, y estoy de acuerdo con vos, yo creo que el fútbol tiene una estructura ya suficientemente sólida como para manejarse solo. O sea, para mí sería muy ingrato que por darle al fútbol $1 millón no se lo den al atletismo, que tal vez sí lo ocupa. Correcto. Pero entonces el Estado debería soltar amarras, porque Correcto. no me ayudes, pero no me estorbes. No me estorbes, ¿verdad? correcto. Pero ¿por qué no sea? Yo no sé, yo lo razono y yo he tenido incluso hace un año cuando estaba, no, 2 años ya, esto del proyecto de los licores, que me llamó este honorable diputado en su momento de Liberación, representante de la provincia de Alajuela, que fue don Roberto Thompson, a quien le tengo un gran aprecio. Igual, un saludo a don Roberto. Sí, gran amigo. Una gran persona. Y yo le expliqué a él que creo que él estaba a favor, o por lo menos está a favor. Estaba a favor. Sí, está a favor. Y yo en ese momento generalicé, porque le expliqué a Roberto, bueno, es que pagan todos justos por pecadores en la asamblea, ¿verdad? Pero digo yo, ¿cuál será el razonamiento de los diputados que no están de acuerdo con esto cuando en nuestras fiestas, nuestros toros, donde sí va gente menor de edad, está cacique, está... O todo el fútbol internacional que O todo el consumimos. fútbol internacional, que aquí lo vemos, Sí. Tecate, Corona, Sí, Sol, sí. Budweiser, Sí. Heineken. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? No entiendo, o sea, si a mí me explican bien cuál es el razonamiento. Mira, Costa Rica tradicionalmente ha sido un país muy conservador y estamos arrastrando nuestras raíces conservadoras religiosas a estas discusiones. Y creo yo que, digamos, desafortunadamente ha habido en los últimos... Perdóname, pero eso es una explicación, no es un razonamiento. ¿Me entendés? Yo te entiendo lo que me estás diciendo. Sí. Esa sería la explicación. Pero No, es la... Es ilógico. Exacto, ¿me entendés lo que te quiero decir? Por supuesto que es ilógico. No, lo que te quiero decir, sí, pues ese es el tema. Y ahora, por razones electorales, desafortunadamente ha surgido un grupo ligado
a la religión y que le ha puesto zancadillas al proyecto. Y no solo lo digo por los partidos, digamos, de tinte religioso, hay figuras dentro de los otros partidos que también pues arrastran ¿no? Arrastrar tal vez es peyorativo. Comparten estas creencias que al final me parece a mí que es pura hipocresía, porque como vos lo dijiste, por un lado permitimos la publicidad de todo esto y es incontrolable. Es como cuando aquí, sabiamente creo yo, hemos prohibido cierto tipo de explotación de formas de pesca, ¿verdad? Porque protegemos nuestros mares, pero importamos camarón de otros países que lo hicieron de forma incorrecta. Entonces, claro, ahí muchas veces tenemos incoherencias a nivel político. Pero vamos al tema. Efectivamente, yo creo que hay que soltar amarras. El Estado debe preocuparse por masificar todos los deportes y eventualmente invertir en algunos deportes en que creamos que haya potencial, que haya oportunidad de mayor masificación. Y ahí sí, pero como vos decís, ¿para qué le vamos a dar 1 millón al fútbol que se los podemos dar a la gimnasia, al atletismo, al ciclismo, en fin, a otras cosas? Pero sí, para la sostenibilidad del fútbol o del deporte en general, digamos ustedes cuando están en una mesa de discusión, vos que has estado en federación, que estás en equipos, si se hace ya necesario, ¿verdad?, el recurso fresco. Digo, más allá de los derechos de visualización, que para no depender solo de eso o tanto de eso, que por ejemplo el licor pueda lucirse en camiseta, pueda lucirse en valla. Han hecho números alegres de cuánto significaría eso, más o menos. O sea, es que yo me doy cuenta, por ejemplo, en Colombia es una locura lo que aporta. Es eso, el licor, las apuestas deportivas. Claro. Es un tema espinoso, pero tienen las mismas connotaciones, porque Víctor, igual todos de 30 años para abajo, todo el mundo apuesta. Así es. Todo el mundo apuesta. Mi hijo de 17 años todos los días me dice, papi, ¿por qué no le metemos una platilla ahí a la cuenta? El asunto es controlarlo, sí, ¿verdad? Claro. Uno obviamente... Sí. Pero mira, todos estos temas, y ya hablando de temas más genéricos, mira, la prohibición del licor en Estados Unidos fue uno de los fracasos más grandes que hubo. Y terminó creando una mafia enorme. La lucha contra las drogas es inútil. No estoy aquí proponiendo nada. No, yo te entiendo. Pero es un fracaso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que es saber cómo manejar las cosas y usarlas para un fin claro, ulterior, positivo, benéfico. Ese es el camino para hacer el negocio sostenible, ¿no? Así es. La búsqueda de recursos frescos. ¿Y ves alguna luz de que políticamente eso pueda lograrse en el mediano plazo? Sí, efectivamente. Yo creo que esta Asamblea Legislativa me parece que tiene una conformación interesante y creo que estoy seguro que el Poder Ejecutivo apoyaría también algo de esto. Así que yo creo que hay razones para estar optimista. Víctor, para ir cerrando, estás metido en fútbol porque te apasiona, me imagino. Pero tenés otra razón para estar metido en fútbol, digo, porque vos tenés un desarrollo profesional en otras áreas muy importante. Te leo mucho con lo del agro sostenible, creo que ese es un tema importantísimo para vos. ¿Pero el fútbol es por pura pasión o qué? Es por pura pasión. En el TEDx, ese que vos viste, lo que decía yo es que mi sueño era ser futbolista. No lo logré, pero bueno, digamos, soy futbolista pantalón largo. Entonces, digamos que me gusta utilizar la plataforma del fútbol para poder promover los beneficios de desarrollo vinculados al deporte. Eso es una cosa que me apasiona mucho. Hay de un gusano que te pica y eso te gusta, a uno le gusta estar en el medio. Y bueno, yo creo que es una plataforma interesante para el desarrollo, efectivamente, de mejores personas y por eso me gusta estar ahí. ¿Cómo es, y ahora sí ya para cerrar, cómo sentís ese brinco tuyo de cuando estás, por ejemplo, con académicos,
con gente que tiene una base académica, educativa muy sólida, hablando, por ejemplo, de administración pública, de X negocios, y te vas a determinada reunión de algo de fútbol. Digo, porque vos sabes que el dirigente de fútbol en nuestro país tiene una formación muy distinta. Algunos que yo destaco, como don Joseph, como don Juan Carlos, con formaciones educativas muy sólidas y que yo respeto y admiro mucho. Pero también hay otros que les falta. No estoy diciendo que sean malos, porque sí son muy diferentes. ¿Cómo manejas esas transiciones? Bueno, te voy a decir, hay como dos tipos de experiencias. Yo me manejo usualmente en un grupo, ahora que estoy vinculado al Saprissa, muy profesional. Sí, claro. Una empresa profesionalísima, 100% privada. Y don Gustavo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que lo quiero invitar a don Gustavo. Invitarlo porque sí, es increíble. Sí. Cuando estuve en la federación, sí viví, digamos, momentos un poco frustrantes, Claro. ¿verdad? Te voy a hacer una anécdota. Cuando organizamos el Campeonato Mundial Femenino, hicimos el sorteo del Mundial en el Teatro Nacional, una actividad muy linda. Y bueno, teníamos previsto el parqueo para algunos dirigentes, pero sobre todo parqueo para doña Laura Chinchilla, que era miembro de mi junta directiva, expresidenta de la República, ¿verdad? Miembro del Comité Olímpico Internacional. Entonces a doña Laura le logramos conseguir, a través de la presidencia, le logramos conseguir un campo en la sala, en el parque de Juan Mora Fernández, que está exactamente al frente del estadio. Y para que ella parqueara ahí, entonces yo anuncio, mira, hay un parqueo para doña Laura, no sé qué. Y un dirigente deportivo me dice, ¿y mi parqueo? Y le digo yo, sí, perfecto, su parqueo va a ser tal, está a 200 metros del Teatro Nacional, va a haber un bus que trae, no, pero yo quiero estar parqueado donde le ofreció doña Laura. Entonces yo le dije, claro, cuando usted sea expresidente de la República, o sea, yo, ¿verdad? Pero Sí, ese es el tipo de discusiones que uno ve. Por eso te digo, ¿cómo hacías? Sí, sí. Es una experiencia enriquecedora, me imagino. Totalmente, pero bueno, yo creo que poco a poco esto se va a ir profesionalizando más y hay mucho dinero en juego también, ¿verdad? Entonces, eso va a traer a mejores gentes Víctor, te agradezco que hayas sacado el rato y te hago la invitación, aunque no me corresponde, y se lo digo a la gente que creo que vale la pena, que esté en el fútbol, porque en el fútbol pasa lo mismo que en la política. O sea, en la política, como vos asumás y levantás la mano, me voy a tirar al alcalde, te empiezan a madrear, entonces mejor no te metes. Esa es la actitud de mucha gente. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente que no es, entre comillas, buena, es la que se mete en política o es la que empieza, cosa que no debería de ser, pero si uno no coge esos espacios, lo cogerán otros. En fútbol pasa lo mismo, por eso te digo, ojalá que sigas involucrado en fútbol y ojalá cada vez más. Yo esperaba más, de que estuvieras más involucrado en federación y demás. Pero bueno. Yo creo que cada cosa en su momento. Y por ahora, en esta trinchera me siento muy cómodo. Y bueno, pero ahí lo importante es que nos vamos a seguir viendo en el camino. Ojalá que sí. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Aquí hemos estado, casual, con Víctor Umaña.